Ahora presentamos otro ejemplo del ejercicio de ley de fuerzas de Coulomb. El anterior, todas las cargas estaban recargadas sobre el eje de las X. Ahora presento uno donde ya veo una carga arriba, lo cual ya me infiere tener también el eje de las Y, a considerarlo en el término de vectores, nuestras fuerzas vectoriales. Igual lo mismo se pide cuál es la fuerza neta sobre la carga Q2, que es la del medio. Para eso sé que estas dos cargas, que son iguales, se rechazarán, considerando que las fuerzas sean de repulsión, es decir, hacia allá. Por lo tanto, la carga Q2 experimentará una fuerza hacia el lado derecho, como lo muestra en esta flecha vectorial. Después, la experimentación de las fuerzas entre Q3 y Q2 serían de atracción, ¿sí? Ya que son iguales, por lo tanto las cargas irían así, como viene en la dirección de la flecha. Y nuestra flecha, marcada como verde, iría hacia arriba, generando que la carga Q2, sea ejercida hacia arriba, o sea, movida hacia la parte de arriba del eje de las Y. Por lo tanto, esta va a ser mi fuerza 1 de 1,3, perdón, de 2,3. Ahora, ya que tengo esas dos fuerzas, ¿sí? La idea es, como son vectores, mi fuerza vectorial se mueve en X y la otra se mueve en el eje de las Y, la suma resultante de dos fuerzas vectoriales, ¿sí? Que vienen así y otra así, por el método del paralelogramo se puede hacer, o utilizando lo que es el teorema de Pitágoras, me daría mi fuerza resultante neta. Esta es la fuerza 1, 2, esta es la fuerza 2, 3, y la suma vectorial, ¿sí? Que iremos viendo a ver con el método analítico, me daría la fuerza neta, el módulo de la fuerza neta, y considerarlo también con una dirección, un ángulo, ¿okay? Para ver la fuerza experimental real, ¿sí? En términos de vectores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que primero calcular la fuerza de 1 a 2, lo cual es la constante K, que es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton por metro cuadrado, ya no lo voy a poner. Como vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? En la ley de fuerzas de Coulomb, en el ejercicio 1, ya vemos que las unidades al final se cancelan. Tenemos que es un microcoulomb, es decir, 1 por 10 a la menos 6, que multiplica a 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Son estas dos cargas sobre el cuadrado de la distancia. Como 1 es la distancia, 1 metro, aquí ya lo tengo en metros, no hay ningún problema, lo tengo que expresar así, 1 por 1 me daría 1 finalmente. Entonces la fuerza 1 a 2 sería 9 por 10 a la 9, que multiplica a 3 por 10 a la menos 12. Y esto me daría, ¿sí? 9 por 3 me daría 27 por 10 a la menos 3 newtons, ¿sí? De fuerza, lo que es igual a 27 milinewtons. Entonces la primera fuerza, 1 a 2, viene siendo 27 milinewtons. Calculando la siguiente fuerza de la magnitud de las cargas 2 y 3, tenemos que aplicamos la misma fórmula, ley de fuerzas de Coulomb, la constante K se multiplica a las dos fuerzas, que en este caso es 3 y 6. Sería 3 por 10 a la menos 6 coulombs por 6 por 10 a la menos 6 coulombs también. Sobre el cuadrado de la distancia. Mi distancia es 3, el cuadrado sería 9 metros cuadrados. Las unidades, repito, ya no las pongo, ya que hemos visto que al final se anulan tranquilamente. Ahora lo que tengo es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Entre, ¿sí? Este 9, ¿sí? Y el producto de la parte de las cargas sería 3 por 6, 18. Los exponentes se suman por 10 a la menos 12. Ahí está. 9 entre 9 me da 1, ¿sí? Y me queda 18, ¿ok? Por ese 1. 10 a la 9 por 10 a la menos 12 me daría por 10 a la menos 3. Lo que me da una fuerza total de 18, exponente mili, ¿sí? Newtons de fuerza experimental. Ahí tengo ya las dos magnitudes, aquí lo voy a poner. Mi fuerza 1, 2, ¿sí? Que es de 27, ¿sí? Viene así, milinewtons, y la otra fuerza que viene en este sentido, que tiene una magnitud de 18 milinewtons. Son fuerzas demasiado pequeñas, ¿sí? Ahora procederemos a ver cuál es el módulo resultante de esas dos sumas vectoriales. En este caso no puedo hacer simplemente la suma,
¿sí? Ya que no corresponden a el mismo eje, no se mueven sobre el eje de las X como en el anterior ejercicio, que era una simple suma o resta algebraica. Lo que tengo que hacer es emplear el módulo de la fuerza neta, y para saber el módulo de una fuerza vectorial, ¿sí? Necesito tener la fuerza en su componente en X, ¿sí? Elevarlo al cuadrado, ¿sí? Su fuerza en su componente en Y, o en una suma, perdón, elevarlo al cuadrado, y al final sacar raíz cuadrada del módulo. Para calcular el ángulo de esa fuerza resultante, lo que necesito hacer es aplicar la tangente inversa, ¿sí? De la magnitud de fuerza en Y sobre la magnitud de la fuerza en X. Todo esto lo podemos sacar trigonométricamente. Ahorramos el trabajo y pasamos directamente a expresar la magnitud de las fuerzas. La primera magnitud de la fuerza neta, para hacer esta suma vectorial, ¿sí? La resultante, como lo vemos, va a ser esta fuerza neta con este ángulo de dirección, para lo cual necesito saber estas dos relaciones. Ahora, lo que hacemos es sustitución. La magnitud de la fuerza en X es sobre el eje horizontal, que serían 27 milinewtons. Voy a omitir las unidades también. Al final voy a tener milinewtons, como lo vamos a ver. 27 al cuadrado más, ¿sí? La magnitud de la fuerza en Y, que viene siendo 18 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, podemos calcular la fuerza neta, ¿sí? En su magnitud, ¿sí? Lo que viene siendo la magnitud total de las dos fuerzas. Entonces sería 27 al cuadrado más 18 al cuadrado. Esto lo vamos a hacer en la calculadora, ¿sí? La suma de esto me da 1053, pueden verificarlo. Y finalmente aplico la raíz cuadrada, que me va a dar una magnitud aproximada de 32.44 newtons, ¿sí? Bueno, en este caso no son newtons, ya que omitimos los 2 mili. Al final tendríamos milinewtons. Y mi magnitud de dirección sería la tangente inversa, también lo podemos hacer con calculadora científica, de la magnitud en Y, que viene siendo 18, omitamos los mili, se van a anular, y la magnitud del eje de las X, que viene siendo 27. Entonces lo que tenemos aquí es 18 entre 27, que me da 0.66666, y de eso le aplicamos la tangente inversa, que me da un ángulo aproximado de 33.7, ya redondeado. 33.7 grados, ok. Ahí tenemos nuestros dos valores. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la fuerza neta con este vector es aproximadamente de la magnitud de 32.44, ¿sí? Milinewtons, con un ángulo, ¿sí? Este ángulo con respecto al eje de las X de 33.7 grados. Expresado en forma, la fuerza neta, ¿sí? Sería 32.44, ¿sí? Ángulo de 33.7 grados, ¿sí? Y ya sabemos que son las unidades, son milinewtons de fuerza que va a ejercer. Entonces, para entender este problema hay que entender los vectores, ¿sí? Hay que ver cómo se puede descomponer un vector, por qué las fuerzas actúan como tal, y lo demás que es simplemente pensar, relacionar cada magnitud para saber cuál es la magnitud resultante de componentes vectoriales en el eje de las X y el eje de las Y.